Entonces, resulta que la vez pasada vimos lo del triángulo rectángulo. Entonces, el triángulo rectángulo, pues como su nombre lo indica, debe tener la condición de que debe tener un ángulo recto. Entonces, voy a ver si puedo correr esto de acá. Bueno, ¿ustedes ven dónde estoy señalando con el cursor? No. No. ¿No ven la flechita? No, profe. No, profe. Ay, creí que sí. Es que si no ven cuando yo estoy señalando con la flechita, entonces me toca cambiar. Y bueno, entonces venga, les cambio aquí. Ahí ven lo que estoy haciendo, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, ¿ahora sí ven la flechita? Sí, señor. Listo, entonces, resulta que los lados del ángulo recto se denominan catetos. Entonces son el lado A y el lado B. Y C, que es el lado que se opone a la abertura del ángulo recto, es la hipotenusa. Entonces se opone a esa abertura de ese ángulo recto o de 90 grados. Para alfa, o sea, este ángulo de acá, que está acá en la parte de abajo, hoy sí me está funcionando el puntero, pongamos acá, mire, este ángulo de acá es un ángulo agudo y este beta también es un ángulo agudo. Sabemos que entre los tres ángulos del triángulo, ¿cuánto deben sumar? 180 grados. 180 grados. Pero como sabemos que el ángulo recto son 90 grados, ¿cuánto debe sumar entonces alfa más beta? 90. 90. Entonces, como debe sumar 90, entonces podemos simplemente olvidarnos del ángulo recto y cuando necesitemos la condición para este tipo de triángulo, simplemente que alfa más beta es 90 grados. Listo, entonces para alfa, o sea, para este ángulo, B es el cateto adyacente porque es el que está ahí al ladito. Entonces, ayer les decía que se podía ser cateto adyacente o contiguo. Y A es el cateto opuesto porque es el que se opone a esta abertura, ¿cierto? Y para beta, B es el cateto opuesto porque es el que se opone a esta abertura del ángulo. Entonces, este es el cateto opuesto. Y para beta, A es el cateto adyacente. Entonces, ayer les decía que observen que B cambia de nombre dependiendo del ángulo al que se esté refiriendo. Para alfa, B es cateto adyacente, mientras que para beta, B es cateto opuesto. Para alfa, A es cateto opuesto, mientras que para beta, A es cateto adyacente. Entonces, observen cómo cambian de nombre dependiendo del ángulo al que se estén refiriendo. ¿Eso está claro? Sí, señor. Listo. Entonces, ahorita vamos a empezar a ver razones trigonométricas. Entonces, una razón trigonométrica, ¿qué es? Es una fracción en la que simplemente se compara la longitud de dos lados del triángulo rectángulo. Entonces, existen tres razones trigonométricas básicas, que son seno, coseno y tangente, pero no son las únicas razones trigonométricas. Hay otras, que esas las van a ver en la clase de trigonometría. Yo empiezo por ver estas para ir adelantando mi tema, porque yo creo que esto no lo han trabajado en trigonometría.
Entonces, si me espero hasta que el profesor empiece a trabajar este tema, pues yo me vería atrasado porque no sabría cómo avanzar en la asignatura. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, en otras palabras, una razón trigonométrica es una fracción donde se coloca la longitud de los lados del triángulo rectángulo. Entonces, acá dice que hay 6 posibles razones. Entonces, A sobre B, que sería los dos lados del triángulo rectángulo, ¿cierto? Este lado A y este lado B. Pero también podría ser A sobre C, A sobre C. O también podría ser B sobre A. Pero entonces, ¿será que es lo mismo A sobre B que B sobre A? No, señor. No, porque, mire, si ustedes observan, A es un lado más corto que B. Entonces, si yo voy a cambiar el orden de la división, pues no me va a dar lo mismo, no va a ser lo mismo A sobre B que B sobre A. Y ahorita vamos a mirar eso en ejemplo. Entonces, acá salen todas las posibles divisiones que yo puedo hacer. Entonces, en total me salen 6. 6. Entonces, vamos a especificar de esas 6, cuáles de esas 6 serían tangente, seno y coseno, dependiendo del ángulo del que se esté hablando. ¿Listo? Porque estas razones trigonométricas van a estar referidas a un ángulo agudo. Entonces, puede ser para el ángulo agudo alfa o para el ángulo agudo beta. Entonces, aquí estas razones trigonométricas van a estar definidas para el ángulo alfa. ¿Listo? Para el ángulo alfa. Entonces, para el ángulo alfa, la función trigonométrica seno, entonces se abrevia como sen de alfa. Entonces, sen de alfa dice que es cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto de alfa es A. Entonces, es A, el A que yo coloco ahí. Hipotenusa es C. Entonces, C, ese sí no cambia. Ese sí no cambia. Entonces, en vez de hipotenusa, colocamos C. ¿Ustedes están viendo la lucecita roja con la que yo voy señalando? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Coseno es cateto, coseno de alfa. Dice que es cateto contiguo. Antes había dicho que se podía hablar de cateto contiguo o adyacente, porque es el ángulo que está, perdón, el lado que está ahí al ladito del ángulo. Entonces, el cateto contiguo o adyacente es este, es B, y es el que yo escribo acá. Y la hipotenusa, como siempre, es C. Tangente, su abreviatura entonces es tan, entonces del ángulo alfa es cateto opuesto. Entonces el cateto que se opone a la abertura de alfa es A sobre el cateto contiguo que es B, que es el que colocamos acá. Eso es para alfa. Las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Si es para beta, entonces cambia un poquito. Para beta. Entonces, si observamos el ángulo beta, que es el que estoy señalando acá, beta, el cateto opuesto es B y el cateto adyacente o contiguo es A. La hipotenusa si no cambia, esa sí es C. Entonces, seno es cateto opuesto, que sería B, por eso lo ubicamos acá B, sobre la hipotenusa, que es C. Coseno de beta es cateto adyacente. Cateto adyacente o contiguo, repito. Entonces el cateto adyacente de beta es A sobre la hipotenusa, que es C. Listo, que es el que ubicamos acá. Tangente de beta, entonces es cateto opuesto. El cateto opuesto de beta es B, que es el que ubicamos acá. Y cateto adyacente, que es A, y es el que ubicamos acá, A. Entonces,
Si comparamos seno de beta es B sobre C, mientras que seno de alfa es A sobre C. Entonces cambia, acá es A sobre C y en el otro lado es B sobre C, simplemente porque se está refiriendo esa razón trigonométrica a un ángulo distinto. ¿Listo? Entonces, miremos un ejemplo. Veamos un triángulo rectángulo donde se conocen dos lados. ¿Es cierto que solamente se conocen dos lados? Sí, señor. Sí. No, no es cierto. No es cierto porque también se conoce un ángulo, que es este que estoy señalando, porque se sabe que ¿cuánto mide este ángulo? 90 grados. 90 grados. Listo. Entonces, en todo triángulo como mínimo nos van a dar 3 datos y debemos hallar otros 3. Entonces, aquí conocemos el lado C, el lado B y el ángulo recto. Esos son los 3 datos que conocemos. ¿Qué nos hace falta por conocer? Alfa, beta y el lado A. Entonces, acá hay una sugerencia. Se deben hallar el valor de beta, alfa y el lado A. ¿Por qué? Porque eso es lo desconocido. Para lo cual se debe utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es el valor del lado A? Entonces, de acuerdo a lo que vimos ayer, ustedes en lo que están apuntando ahí, empiecen a anotar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Entonces, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. ¿Qué deben despejar? A. Entonces, ese b cuadrado que está sumando, ¿lo pasan a? Restar. A restar. Entonces queda a cuadrado es igual a c cuadrado menos a cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Ah, no. Menos b Menos cuadrado. b cuadrado. Sí. Entonces, a cuadrado es igual a c cuadrado menos b cuadrado. Entonces, reemplacen y díganme en cuánto da a la final el valor de a. ¿Cuánto les dio? Segundo, profe, y le digo. Deben tener calculadora a mano para la clase, por favor. 4. Muy bien. Entonces, vamos a mirar por qué le dio 4. El valor del lado A sería, con eso partieron, ¿cierto? Este es el teorema de Pitágoras. Entonces, van a pasar el b cuadrado a restar. Entonces quedaría así. C cuadrado menos b cuadrado es igual a cuadrado. Ahí, pues tendrían que reemplazar. C vale 5 y b vale 3. Entonces, ahí reemplazamos. C vale 5, B vale 3. 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. Y 3 al cuadrado, 9. 9. Entonces nos queda así. 5 por 5, 25 metros cuadrados. 3 al cuadrado, 9 metros cuadrados. Y acá hacemos la resta. 25 menos 9 me da 16. Y a eso, ¿qué operación tenemos que hacer para terminar de despejar A?
Raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada a ambos lados. Y la raíz cuadrada de 16, ¿cuánto es? 4. Y la de a cuadrado, A. Ah, entonces queda es 4 metros. Por eso les quedó ese resultado a la niña, porque los caballeros no los escuché con la respuesta. Entonces, como les dije que tenían que tener la calculadora a mano, entonces resulta que hay 3 modos en que se usa la calculadora. Si ustedes oprimen la tecla Mode, que es la que estoy señalando acá con el cursor rojito, ¿ya vieron dónde estaba señalando? Sí. Señal. Sí, bueno, entonces, si ustedes oprimen 2 veces Mode, en la pantalla aparecen que dice DED 1, ¿cierto? ¿Sí lo ubican en la pantalla de la calculadora? sí, sí, señor. RAD 2, ¿cierto? Y GRA 3. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo oprimo 1, la calculadora me queda en el modo DEC, que es para grados. Si oprimo 2, la calculadora me queda en modo radianes, o sea, para ángulos en radianes. Y si oprimo 3, me queda para modo en gradientes. Este tipo de ángulo no se usa en el colegio, se usa ya a nivel universitario. Nosotros por ahora solamente vamos a trabajar o el modo 1 o el modo 2. Entonces vamos a oprimir ahí 1 para que la calculadora nos quede en grados, porque ahorita vamos a trabajar en grados. Lo otro es que nosotros acá tenemos una tecla Shift. Esa tecla Shift es para usar la segunda función de una tecla. Entonces, aquí tenemos las 3 razones trigonométricas. Sin, que sería seno, cos, sería coseno, y tan, sería tangente. Si ustedes oprimen primero Shift y luego sin, ahí van a usar la segunda función de la tecla, que ustedes observan que aquí sobre la base de la tecla aparece un sin a la -1, ¿cierto? Aquí sobre la base aparece un cos a la -1, ¿sí lo observan? Y aquí un tangente a la -1, que es la segunda función de la tecla tan. Pero para usar la segunda función de la tecla tan, entonces debo aplicar, o debo oprimir mejor, primero Shift. Entonces, si ustedes oprimen, poniendo ya eso en la calculadora ahí en 0, si oprimen primero Shift y luego Sen, Shift, Sen, me aparece en la pantalla sin a la -1. Entonces, es la segunda función de la tecla Sen. ¿Listo? ¿Lo hicieron? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, espero que tengan calculadora, porque si no, graves. Entonces, acá en el ejemplo, veamos un triángulo donde se conocen 2 lados. Se conocen 2 lados, y aparte de eso, ¿qué se conoce? Un ángulo. Un ángulo. Ah, pero este coso me quedó mal, Sí. porque ya puse todos los lados. Exacto. O sea, no me sirve ese ejercicio. Bueno, se conocen venga a ver, ahí se conocen los 3 lados, ¿cierto? Entonces dice, Sí. para hallar el valor de alfa, podemos usar cualquier razón trigonométrica. Utilicemos la razón seno. ¿Por qué dice que se puede utilizar cualquier razón trigonométrica? Porque se sabe en todos los lados. Exactamente. Entonces, aquí en el enunciado sí quedó mal, porque ahí se conocen los 3 lados. No 2 lados, sino los 3. Entonces, ahorita lo corregimos. Dice,
Para hallar el valor de alfa podemos usar cualquier razón trigonométrica. Usemos la razón seno. Entonces, la razón seno de alfa sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si estamos usando este ángulo, es cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto es A sobre la hipotenusa que es C. Entonces, A sobre C. Y A ya tengo el valor que es 4 y la hipotenusa C que es 5 metros. Acá se puede simplificar metro con metro, ¿cierto? Y entonces aquí nada más sería dividir 4 dividido 5. Entonces si yo hago 4 dividido 5, eso me da 0,8, ¿cierto? Y me queda eso sin unidades porque simplifico metros con metros. Entonces me queda que ese sen de alfa es 0,8. Ahora, ese sen, si yo lo quiero quitar de ahí y lo paso de multiplicar a dividir, o sea, me quedaría aquí abajo, sen. Pero si yo lo subo al numerador, me queda sen a la menos 1. ¿Listo? Es el del radio, por favor, o el celular. Entonces me queda alfa es igual a sen a la menos 1 de 0,8. Me quedaría así. Y entonces en la calculadora ya haría lo siguiente. Haría shift sen 0,8 igual. ¿Cuánto les da? Shift sen 0,8 igual. 53. Coma. 130. Sí, 130 o 53,13 y ese resultado está en grados. Está en grados porque tengo la calculadora en DET, que es para grados. Entonces, así es como he logrado hallar el valor de alfa. Ahora nos queda hallar el valor de beta, pero el valor de beta ya es más fácil porque si tengo alfa, ¿cuánto suma alfa más beta? 90 grados. 90 grados, muy bien. Entonces, ya para hallar beta, sabemos que alfa más beta es 90 grados. O acá lo nombran como los ángulos agudos. Son ángulos agudos porque miden menos de 90 grados, ¿cierto? Menos de 90 grados. Entonces, alfa más beta es 90 grados. De ahí despejo beta, que es el ángulo desconocido. Reemplazo ¿qué? Reemplazo alfa porque ya lo conozco, que es 50,13. 50,13 y acá simplemente hago la resta. ¿Cuánto me da? Entonces 90 menos 53,13. Eso me da 36,87. ¿Listo? ¿Sí les dio eso mismo? Señor. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces ahí terminé de qué? De resolver el triángulo. Terminé de resolver el triángulo porque ya conozco los tres datos. Entonces aquí tenemos un error y es que veamos un triángulo donde se conocen Todos los lados sería. pues, los tres lados. Los tres lados. Entonces, los tres lados. Bueno, acá esto como se puede corregir, pues hacemos las correcciones en vivo. Listo. Entonces, ejercicio. Hallar los valores desconocidos en el siguiente triángulo rectángulo. Entonces, aquí, ¿qué se conoce? Se conoce Los dos ángulos y los dos lados. ¿Y los tres lados? ya porque como que me adelanté. Hallar los valores desconocidos en el siguiente triángulo rectángulo. Entonces, aquí conozco
Me había adelantado en el ejercicio, me disculpa ahí. Conozco este ángulo que vale 60 grados. Conozco la hipotenusa y conozco el ángulo, ¿cómo se llama este que estoy señalando? ¿El ángulo qué? ¿Rectángulo? El ángulo recto o de 90 grados. Entonces, ¿qué pistas me dan acá? Pistas. Dice, los dos ángulos agudos suman 90 grados. Entonces, si alfa más beta suma 90 grados, ¿cuánto será el valor de beta? 30. 30. Esa respuesta estaba fácil. La otra pista. Para hallar B, use una razón que relacione el cateto adyacente de alfa y la hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente de alfa es ¿quién? A. B. B, ¿cierto? Porque es el que está ahí al ladito. Y la hipotenusa es C. A. C. La hipotenusa es C porque es el lado más largo y es el que se opone a la abertura del ángulo recto. Entonces, ahí tenemos que ahí tenemos los datos que vamos a usar. Entonces, y luego dice que para hallar el lado A, utilice una razón que tenga el cateto adyacente de beta o el cateto opuesto de alfa. Entonces, aquí vamos a ver que el cateto adyacente de beta o el cateto opuesto de alfa es el mismo. Entonces, si ustedes, cateto adyacente de beta, ¿quién es? A. A. Y el cateto opuesto de alfa, A. A, es el mismo, porque precisamente vamos a hallar el lado, ¿el lado qué? El lado A. Listo, entonces vamos a mirar. Para hallar el lado A, utilice una razón. Ah, pero entonces esto no está resuelto todavía. Bueno, entonces, aquí ya sabemos que beta va a tener ángulo ¿cuánto? 30 grados. 30 grados. Entonces, ustedes van a hallar B. ¿Cuánto les dio B entonces? ¿Cuánto les va a dar B? Dice que use una razón que relacione el cateto adyacente de alfa y la hipotenusa. Entonces, ¿cuál razón de las tres me relaciona el cateto adyacente de alfa y la hipotenusa? ¿Seno, coseno o tangente? ¿Anotaron las razones? Sí. No. ¿No? Entonces nos devolvemos para ver las razones. Cateto adyacente. Anoten las razones a ver. El coseno. El coseno, ¿cierto? Ahí, acá aparece cateto contiguo o adyacente sobre hipotenusa. ¿Anotaron las razones? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces me puedo ir. Y aquí. Bueno, dice, para hallar para hallar B, use una razón que relacione el cateto alfa al cateto adyacente de alfa, que es ¿cuál?
Coseno. El cateto adyacente de alfa es B. Y la hipotenusa. Entonces ustedes dicen que la razón trigonométrica es Coseno. 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 Entonces, ustedes dicen entonces coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente de alfa es B, ¿cierto? Sí, B. señor. Sobre la hipotenusa que es C. ¿Cuánto vale B? 0. O bueno, nada. Mm, no se sabe. Bueno, no sé. No se sabe. ¿Y cuánto vale C? 6. 6 metros. 6. Bueno, pero entonces debíamos despejar B mejor de una vez, ¿cierto? Sí, señor. Venga a ver, borramos. Borramos. Y saquemos el borrador. Entonces, vamos a despejar. ¿Vamos a despejar qué? B. B. Entonces, para eso, cojo este C, que está dividiendo y pasa a Multiplicar. multiplicar. Entonces, queda C por coseno de alfa. Entonces, B quedaría igual a C por coseno de alfa. Acá no me rinde nada porque yo estoy escribiendo con el mouse y no es muy apropiado para escribir. Entonces, C es 6, ¿cierto? ¿Y coseno de cuánto? De 60 grados. De 60 grados. Entonces, cos de 60 grados. En la calculadora, entonces, Da 3. sería 6 por coseno de 30. 6 por coseno de 30. Mire a ver cuánto da. Por coseno de 60. Ah, coseno de 60, disculpe. Coseno de Y da 60. 3 Y da 3. ¿Y las unidades? metros. Sí son metros. Entonces, me equivoqué ahí arribita, ¿cierto? Con las Sí, sí. unidades. Sí, señor. Entonces, miremos el borrador. Borrador y ya quité los centímetros. Listo. Ahí tendríamos el valor de, ahí tendríamos el valor de B. Ahora tendríamos que hallar alfa, ¿cierto? Entonces dice, para hallar el valor del lado A, pero es que, perdón, el valor de beta ya lo tenemos que es 30. Dice, para hallar el valor del lado A, utilice la razón trigonométrica que contenga el cateto adyacente de beta o el cateto opuesto de alfa. Entonces, ¿cuál quieren usar? Seno de alfa. ¿El cateto adyacente de beta o el cateto opuesto de alfa? Cateto opuesto de alfa. Cateto opuesto de alfa. Bueno, si quieren usar cateto opuesto de alfa, entonces, ¿qué razón trigonométrica tiene el cateto opuesto de alfa? Seno de A. Seno de alfa, ¿cierto? Ujú. Entonces, si ustedes hacen seno de alfa, seno de alfa es cateto opuesto sobre Hipotenusa. hipotenusa. Y entonces el cateto opuesto de alfa es A, ¿cierto? Sí, señor. Y la hipotenusa C. Pero entonces como me interesa despejar es A, entonces voy a pasar este C de multiplicar a, de dividir, perdón, A lo multiplicar. paso para allá a multiplicar. Por allá queda multiplicando. Entonces me queda que A
es igual a C por seno de alfa. Y entonces reemplazando, ¿cuánto les va a dar? Vayan haciendo los cálculos que acá no me rinde escribir. Entonces vayan mirando cuánto les da. C es 6 por seno de, 5.19. acá es, venga a ver, 6 por sen de alfa, ¿no? Entonces sería sen de 60. Sí, señor. Entonces, ¿cuánto le dio? 5.19. Sí, ahí está bien. 5,19 metros, ¿cierto? Ujú. Ese sería el valor de A. Y acá me faltó escribir seno de 60. Listo. Entonces, ese sería el valor de A y ya con eso se acaba de resolver todo el triángulo porque ya conozco los 3 ángulos, conozco alfa, beta y el ángulo recto, que sabía desde el comienzo cuánto valía, conozco B, conozco C y conozco el valor de A, que es 5,19. Entonces ya con eso he terminado de hacer el ejercicio. Listo. Entonces yo con eso he terminado lo de la clase de hoy. Pues espero que haya sido de utilidad. Me demoré un poco más de lo planeado, pero pues